Del jardín lo que podemos ver que resalta es el torreón, la torreta, que fue especialmente construido por Juan como espacio de inspiración para escribir. Zorrilla de San Martín tenía un vínculo particular con Juana de Ibarburu. En 1921, Juana de Ibarburu se casa, Zorrilla de San Martín oficia de padrino. Acá estamos en el salón principal de este taller, que como verás está presidido por el monumento a Aparicio Saravia. Curiosamente, mi abuelo nunca hizo una Artigas a caballo, porque él decía que Artigas era un hombre de la tierra. Esta capilla en realidad se utilizó para casamientos, incluso hijas de Zorrilla se casaron acá. Un hijo de Zorrilla era cura, también lo utilizó. O sea, la capilla realmente se usó con sus fines, ¿no? Con su propósito. Nos encontramos en el Museo de Juan Zorrilla de San Martín. Esta casa fue su residencia de veraneo, su casa de veraneo en realidad. Él y su familia vivían en Ciudad Vieja, en la calle 33 y Rincón, donde hoy se encuentra el edificio Artigas. Zorrilla, en un momento, visitando el barrio, que en ese momento estaba bastante despoblado, se estaba recién empezando a construir, se llamaba Punta Brava. Bueno, quedó enamorado en realidad del paisaje y compró este lote, que en realidad es el terreno del museo y otros más, a Piria, con un costo muy bajo en realidad. Se hizo una primer construcción bastante simple y precaria en cuanto a los materiales. Tenía pocas habitaciones, pero ya había construido el torreón, que era como su espacio de inspiración, para crear, ¿no? su lugar. Y una de las cosas interesantes, o por lo menos más interesantes, que fue realizando en este espacio, en este lugar, fue la modificación del terreno, que fue convirtiendo esto que era todo arena y dunas en un espacio verde lleno de árboles, de plantas, de animales. Juan Zorrilla de San Martín nació en Montevideo en 1855, hijo de un español, don Juan Manuel Zorrilla de San Martín, y una criolla, doña Alejandrina del Pozo y Aragón. Tuvo un hermano llamado Alejandro. De muy chicos, bueno, ellos perdieron a su madre, Juan, cuando tenía 1 año y medio, y fueron trasladados de pequeños a Argentina, a Santa Fe específicamente, a que le impartieran una educación más bien religiosa a través de colegios católicos jesuitas. Zorrilla de San Martín siguió sus estudios en Chile, donde se recibió de abogado. Y bueno, más allá de que todos los conocemos, o habitualmente lo conocemos como el poeta de la patria o el señor que aparece en el billete de 20 pesos, tuvo bastantes o diferentes intereses a los cuales, bueno, se dedicó con mucho énfasis. Por ejemplo, fue diplomático y ejerció como ministro plenipotenciario en Europa y en Paraguay. Fue docente en la Universidad de la República. Fundó y fue parte de la fundación de un diario, El Bien Público, y también de un partido político de corte católico como lo fue la Unión Cívica.
En esta casa tuvo varias etapas de construcción. Como mencionábamos antes, la primera fue en el 1904, cuando Zorrilla compró el lote, los terrenos, y empezó su construcción, su pequeña construcción, como habitualmente leemos en algunos textos. Y luego en 1921 tuvo la primera gran reforma, que la realizó su hijo José Luis al poco tiempo de volver de España, y fue el que le dio la impronta neocolonial, con el patio andaluz, con los pas de Calais, que vamos a ver en el recorrido tanto de la casa como del jardín. Zorrilla falleció en 1931 y 5 años después, en el 36, el Estado compra la casa y la familia dona todos los bienes que estaban aquí en la propiedad. En ese momento también se lo declara monumento histórico, pero para que se abra como museo al público van a pasar algunos años más, y recién en el 43 es cuando se abren las puertas como museo ya público y abierto. A partir del 43, que es cuando empieza a funcionar como museo, en un momento al principio fue Museo de Escuela Cívica, pero bueno, tuvo sus diferentes gestiones hasta el día de hoy, y sus diferentes también dependencias. En un momento fue una de las casas del Museo Histórico Nacional. También entre el 96 y el 2012 fue cogestionada a través de un comodato por una comisión de amigos. En los 40 también tuvo otra reforma, pero a nivel interno, más que nada para adaptar los espacios a una nueva lectura museográfica. En los 70 se tuvo una nueva reinauguración, o sea, pasó por diferentes etapas, como bueno, muchos museos, ¿no?, que van teniendo sus momentos tanto de gestión como bueno, de un poco de decadencia a veces también. Este museo tuvo sus momentos bastante como dejado, y que por suerte lo pudieron, las diferentes gestiones que vinieron, levantarlo. La última gran reforma que se hizo fue en los 2000, que ahí se realizó la sala de exposiciones y un espacio que primero fue una terraza y que después se le hizo un cerramiento, que es donde ahora está la Biblioteca Ombú de Historieta Nacional. Estamos en la Biblioteca Ombú de Historieta Nacional. La Biblioteca Ombú este año está cumpliendo 5 años. Surge en 2015 como una manera también de poder llegar a otro público al museo, poder llegar a aquellos más jóvenes, niños, adolescentes, que por ahí, bueno, como buscar un nexo que los conecte con el espacio. Y además también tiene que ver con el auge de la historieta nacional. Uno se pregunta por qué una biblioteca de historietas en este lugar, en este espacio, en un museo de un escritor. Bueno, empezar primero porque se trata también de publicaciones, hay autores por detrás, o sea que el primer vínculo tiene que ver con, bueno, que es un museo de un escritor, y acá es una biblioteca en la que también hay creadores, hay escritores, hay ilustradores, hay autores. El siguiente es en que la mayoría de las historietas, o bueno, las nacionales, surgen o tienen temáticas históricas, surgen para retratar determinados momentos históricos o determinados personajes. Entonces, bueno, también tiene que ver ahí con una cuestión histórica de lo que es el relato gráfico, ¿verdad? La Biblioteca Ombú también funciona como la salida del museo, ¿no? Es el museo en otros espacios, ¿no? Entonces, la Biblioteca Ombú participa de Montevideo Comics, que es una de las convenciones de cómics más importantes del país. No solo, ahí es como el lugar específico de los cómics, ¿no? Y después hemos participado en ferias del libro, Feria Infantil y Juvenil del Libro, Feria Internacional del Libro de Montevideo. Y ahí, es una manera también de hacer llegar al museo de esta manera, a través de la biblioteca, a otro público
también es otra manera de acercar a un público que por ahí no conoce el museo, agarrarlo por este lado de la historieta y a la vez, bueno, poder leer información del museo en particular. En 2018, al cumplirse 130 años de la publicación original de Tabaré, se realizó en el museo la exposición Tabaré Cosmopolita. Al tratarse de una visión de la exposición de estas cuestiones y distintas representaciones que tuvo el Tabaré, surge desde la Biblioteca Ombú poder crear una historieta. Entonces se convocó a distintos ilustradores, guionistas, a que reinterpretaran el Tabaré desde el hoy y que hicieran una versión cortita y a su manera del poema épico de Zorrilla de San Martín. Entonces la publicación a la que llegamos es esta, que participaron Alejandro Rodríguez Juele, los Silva Bros, Santulo, Hans Tunda, Nico Peruso, Federico Murro y Maco. Son distintas adaptaciones, reinterpretaciones del poema épico, que cada una tiene su particularidad y ese toque personal de cada uno de ellos. Acá podemos ver distintos ejemplares de Tabaré. Se trata de la primera edición de Tabaré, editada por Barreiro y Ramos en 1888. Una curiosidad de esta publicación es que se imprimió en París, o sea, es la primera edición, la primerísima. Acá en el museo contamos con esta, que es la tapa roja, y hay otra que es una tapa más azulada, que es exactamente igual, simplemente que se modifica el color de fondo. Es una publicación, Tabaré, que Zorrilla se la dedica a su primera esposa, Elvira Blanco. Él empieza a escribirlo en Chile, sigue en el 86, se publica la introducción en El Bien Público, que era el diario que Zorrilla tenía, y es de recién, unos años después, en el 8º aniversario de casados, que él lo termina y se lo dedica y como se lo regala a ella de alguna manera. Tabaré es una publicación que si tuviéramos que definirla en la actualidad le podríamos llamar un bestseller. Por eso también todo lo que está en la mesa, o sea, son ediciones que muy rápido se tradujeron a otro idioma. Esta es una edición particular, se trata de una publicación de la que solo se hicieron 5 ejemplares. Este es el ejemplar número 1. Otro de los ejemplares en aquel momento se había regalado al Papa León XIII. Había también, por el vínculo religioso de Zorrilla. Podemos ver que todo esto, ¿no? El detalle en oro de la tapa, y acá se ve bien. Dice, de esta obra se han impreso 5 ejemplares especiales sobre papel de Japón numerados en la prensa. Ejemplar número 1. Esta es una edición en guaraní, que no resulta extraño que se haya traducido en guaraní, siendo que se trata de la historia de un indio. Tiene que ver también con la construcción de identidad. Y llega acá al final una de las más curiosas, y es una edición en chino. Actualmente por ahí no es tan difícil pensar en que un libro de un autor exitoso uruguayo puede traducirse a un montón de idiomas. A nivel internacional, los autores renombrados tienen sus traducciones en todos los idiomas, incluso los más extraños. Pero pensar en Tabaré, una obra que se publicó en 1888, que haya tenido esta repercusión, que haya llegado al chino, es como... La idea es como, poder tener las distintas
versiones y publicaciones que se han hecho de Tabaré para que conformen el acervo. Zorrilla de San Martín tenía un vínculo particular con Juana de Ibarburu, además de con otros escritores de la época, pero en este caso el vínculo era muy especial porque fue el padrino de su boda. En 1921, Juana de Ibarburu se casa y Zorrilla de San Martín oficia de padrino. Años después, en 1927, cuando se publica el Cántaro Fresco de Juana de Ibarburu, ella se lo regala y se lo dedica. Cuando Juana de Ibarburu es nombrada Juana de América, Zorrilla de San Martín vuelve a oficiar de padrino. Es como una segunda boda, digamos, y en realidad él cuando le otorgan en esa ceremonia en el Palacio Legislativo a Juana de Ibarburu, Zorrilla está ahí oficiando de padrino nuevamente. Y cuando le da el anillo simbólico, le dice que, bueno, que eso significa sus desposorios con América. Esta es la sala de exposiciones del Museo Zorrilla. Bueno, es una sala amplia y tiene la particularidad de que tiene mucha luz natural, tenemos la claraboya y el bow window que también se puede cancelar si los artistas necesitan más oscuridad o jugar más con la luz, con los focos o con la luz natural. Y aquí en esta sala recibimos muestras a través de aprobación de proyectos. Hacemos exposiciones con curaduría del museo. Recibimos también, o sea, la sala aloja muestras de fondos concursables. Ahora después de esta viene una muestra de fondos concursables de Caneto Polanski. Ahora está esta exposición de Federico Ruiz Santiesteban. Las fotos están impresas con la misma planta, con los mismos líquidos de las plantas, sobre las plantas, y tiene como una cosa muy orgánica que no se puede apreciar tan bien desde la pantalla. Por la relación que tengo con los artistas, con la obra de los artistas, la parte de tratar de que el proyecto del artista se realice de la manera que él lo visualizó, y articular con el coordinador, con el curador, con la dirección del museo, para que eso suceda. Es bastante intenso, los artistas son intensos, pero es así, muy atrapante. Mi nombre es Fabiana Operti, soy técnica universitaria de museología y estoy especializada en conservación de patrimonio fotográfico, y mi trabajo en el museo está relacionado con el acervo. Me encargo del área gestión y conservación de colecciones, que el área como tal se definió en 2016 y tiene como objetivo la documentación, el cuidado y el estudio con las colecciones que conforman el acervo del museo. En este momento nos encontramos en la reserva técnica del Museo Zorrilla, que en este lugar se almacenan todos los bienes patrimoniales que no están exhibidos en la Casa Museo, que al ser una casa museo, un museo biográfico, histórico, las materialidades que componen el acervo son bastante diversas, entonces podemos encontrarnos con colecciones textiles, de pinturas, esculturas, fotografías, documentos. Y esto supone un desafío al momento de pensar en la preservación de estos bienes, ya que cada material necesita condiciones distintas. Dado que la mayoría del acervo se encuentra expuesto y exhibido,
En este espacio guardamos principalmente el acervo documental y también algunas pinturas que no están exhibidas en la casa. Una de las problemáticas con las que nos encontrábamos es que el edificio, al ser un edificio rehabilitado, o sea que no fue construido con el fin de ser un museo, y a su vez también como es Monumento Histórico Nacional, genera un montón de problemáticas y limitaciones al momento de pensar en intervenciones a nivel edilicio. Entonces tuvimos que encontrar un lugar que se utilizaba como depósito de mobiliario, de insumos, y decidimos acondicionarlo para este fin, que con pequeñas intervenciones a nivel de revestimiento de las paredes, instalación de aire acondicionado, deshumidificador y mobiliario con calidad de conservación, apto para guardar las colecciones, pudimos crear este espacio con este fin de almacenaje. Los objetos que componen las colecciones tienen que ver justamente con la vida y obra de Zorrilla. Podemos encontrarnos con materiales que él utilizaba, con su vestimenta, sus accesorios, también los muebles que él utilizaba, algunos propios de esta que era su casa de verano y algunos también de su casa de Ciudad Vieja. Por ejemplo, en el dormitorio se ven los muebles que estaban en su casa de Ciudad Vieja poco antes de él morir. Y también podemos encontrar patrimonio documental, tenemos un archivo fotográfico vinculado a su familia, entorno cercano, a las correspondencias también bastante familiares, pero sí, principalmente son cosas que pertenecieron a Zorrilla y a su familia. Entre los objetos que guardamos acá en la reserva vamos a ver una acuarela que hizo un pintor español que se llama Ulpiano Checa y que es una acuarela de una serie de ilustraciones sobre el poema Tabaré, una de las obras más reconocidas de Zorrilla, y que se la hizo por encargo del propio Zorrilla. En esta lámina en particular de la serie lo que vemos es a Tabaré cargando a Blanca desmayada, y en ese momento es que los españoles piensan que la están secuestrando, entonces después viene el enfrentamiento con Tabaré, pero lo que hizo Ulpiano fue retratar, ilustrar una serie de varios pasajes de Tabaré. Lo que podemos ver acá es una selección de la colección de fotografías que conforman el acervo del museo. Esta colección tiene alrededor de 1.500 piezas y estamos en proceso de acondicionamiento y de inventario. Y la particularidad que tiene es que están presentes varios de los procesos fotográficos que predominaban a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que es la época en que vivió Zorrilla. Como procesos presentes se pueden identificar placas de vidrio, impresiones en papel de plata gelatina y albúminas, negativos también en soporte de plástico. Lo que podemos mencionar es que los materiales fotográficos son muy frágiles y sensibles por los materiales que lo componen, por su estructura en capas y porque como se originan a través de reacciones fotoquímicas, esto los hace extremadamente sensibles y susceptibles a los agentes de deterioro.
debido a la sensibilidad de este tipo de materiales, están guardados y no se exhiben, ya que son muy sensibles a las radiaciones, a la humedad, a la temperatura. Y entonces en este momento estamos en proceso de digitalización. Hay una parte del archivo, sobre todo lo que son las placas de vidrio, que están digitalizadas y que fueron digitalizadas en convenio con el Centro de Fotografía. Y desde el año pasado estamos trabajando en convenio con el proyecto Anáforas de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, que tiene que ver con esto de hacer accesibles las colecciones a la ciudadanía y que estén disponibles en línea. Entonces ya tenemos material en la plataforma que se puede consultar en la web. Acá nos encontramos en realidad en el jardín de la casa de Juan Zorrilla de San Martín, el pulmón en realidad de la casa y espacio neurálgico, tanto para él como para nosotros hoy también. Cuando Zorrilla adquirió el terreno, esto era arena, rocas, dunas, playa, ¿no? O sea, incluso cuando compró el predio y el lote, la rambla todavía no se había terminado, o sea, la rambla es del 15 más o menos, y esto el terreno, el lote lo compró a principios del 900, fines de 800, principios del 900, y lo que fue haciendo fue ir trabajando y transformando esa arena en tierra. Y empezó a sembrar, a cultivar y a llenarlo de diferentes especies que algunas de ellas están hoy en día y se mantienen hoy en día y las podemos apreciar aquí en el jardín. Desde este patio y en realidad desde varios sectores del jardín lo que podemos ver que resalta en la arquitectura de la casa es el torreón o torreta, que fue especialmente construido por Juan como espacio de inspiración para escribir. Él utilizaba ese espacio para dedicarle horas a su escritura, a la inspiración, a través de dos ventanas que podía apreciar el paisaje y la costa. Y se dice que en este torreón él comenzó a escribir la epopeya de Artigas. Este es uno de los lugares, por lo menos para mí, más lindos que tiene el museo y el exterior del museo. Y bueno, es un lugar que además utilizamos bastante como escenario para presentaciones de libros, para conciertos, se han hecho diferentes actividades y es un espacio bastante cálido porque, bueno, a diferencia del otro sector que es más abierto, acá también el tema de los árboles y los edificios hacen que sea un poquito más acogedor y es un espacio que también utilizamos muchísimo. Sí, este es un espacio como mágico en realidad, ¿no? Tiene características como, sí, de conectar con, y en realidad es lo que pasa, que conecta con otro jardín, que es el jardín del taller de José Luis, y por ahí pasamos de una dimensión a otra, si se quiere, que es lo que a veces sucede cuando nos ponemos de acuerdo, ya que el taller de José Luis no lo maneja el museo, no depende del Museo Zorrilla, pero tenemos buen vínculo y a veces generamos instancias de visita y
el público pasa a través de la puerta para llegar al taller de José Luis. Acá estamos justamente en lo que es el jardín del taller, totalmente separado del jardín del museo. Es un jardín que es continuación, pero son muy diferentes. Si nosotros vemos el estilo, uno es un estilo italiano y el otro es un estilo más sevillano español. Acá fue el lugar donde José Luis pasaba grandes horas, sobre todo más cuando hacía mejor tiempo. Es tan fuerte la atracción que ejerce este jardín cuando la gente lo ve a través de la puerta que comunica, y sobre todo hay que ver la cara en los niños porque son los que más disfrutan. Increíblemente este jardín tiene una especie de magia que los chiquilines se sienten en una película como de Harry Potter, no sé, y además es por supuesto, tiene una función didáctica porque las estatuas que hay acá en el jardín cuentan también la historia del Uruguay, además de ser las piezas que están en piedra que resisten más la intemperie, ¿no? Adentro están más los yesos y acá están las partes en piedra, además de jarrones y muchas estatuas que mi abuelo ponía como ornamento de jardín. Cumplen una función más bien decorativa de jardín, muy inspirado en los jardines italianos. Estamos acá en lo que es el subsuelo del taller. Es un lugar que tiene un encanto muy especial, además, porque mi abuelo personalmente era el que fabricaba un vino que se llamaba el vino del taller. Él diseñó la etiqueta de las botellas, que la regalaba a sus invitados a veces, y era todo, para él, era el lugar preferido para recibir a sus visitas acá abajo. Acá vemos los barriles que albergaron el vino hecho por mi abuelo. Hasta todos los nietos ayudaron en su momento a pisar la uva, y era muy rico, parece que era muy increíble. Hoy día lo vemos bastante vacío, por supuesto, porque el tiempo ha pasado. Desde que murió mi abuelo, por supuesto, nunca más se usó. Pero el taller ha tenido, a pesar de no estar abierto al público, una vida increíble, porque creo que es lo que tiene el taller es la historia del Uruguay contada a través de la escultura. Creo que todos los acontecimientos de nuestro país están convertidos acá, llevados al yeso o al bronce. Hoy día el taller se visita a través de la familia, muy conectado con el Museo Zorrilla, por supuesto, que siempre es un clásico que vengan del Museo Zorrilla a pedirnos si se puede abrir, que la gente que visita el museo quiere venir al taller. Por supuesto que estamos a disposición siempre, ¿no? Yo conocí este taller desde muy niño, así que yo desde niño, porque vivíamos juntos en la calle 21 de septiembre, una casa que tenía 2 pisos, él vivía en el piso de arriba y nosotros, la familia nuestra, que llegamos a ser 6 hermanos, papá y mamá, vivimos muchos años abajo. Y yo era frecuente que viniera de niño, muchas veces caminando, golpear o tocar al timbre. Él bajaba y había siempre con un afecto inmenso, un buen humor terrible, nos invitaba a pasar. Y desde niños hicimos esa visita muy frecuente, porque para nosotros era un enorme placer y estoy seguro que para él también. Él era un hombre muy madrugador, se despertaba con las primeras horas del día y muy frugal, salía de casa rumbo al taller, donde creo que tomaba de mañana nada más que mate y a trabajar. Y después iba a almorzar a casa un rato, se quedaba un rato, volvía de vuelta al taller hasta la noche. Y esa fue te diría que fue su práctica diaria toda su vida, incluyendo domingo, sábado, no había feriado ni lunes ni martes. Originalmente todos estos campos los compró Juan Zorrilla en una época en que era por un precio despreciable, nada menos que el señor Piria, y don Juan tuvo 16 hijos. Se casó primero con Elvira Blanco, con la que tuvo 6, muere Elvira Blanco,
La hermana Concepción lo ayuda a cuidar a esos niños y se termina casando con Concepción, con la que tiene 10 hijos más. José Luis, el escultor, era el varón mayor de la segunda tanda. Entonces don Juan compra estos terrenos y empieza a hacer su casa, su construcción. Y bueno, con esa enorme familia que tenía y el terreno que era grande, le regala a cada hijo un pedazo al lado de donde él deja la casa. Y en el pedazo que le toca a mi abuelo hace su estudio de escultor. Y así cada hermano tuvo un pedazo de tierra, que la fueron obviamente vendiendo en la medida que las necesidades lo requerían, etc. Acá estamos en el salón principal de este taller, que como verás está presidido por el monumento a Aparicio Saravia, que está en una de nuestras plazas, allá donde están Luis Alberto Herrera y Sergio Millán surge de allí. En esta enorme estatua, tú decís, ¿cómo hicieron para sacarla de aquí? Él trabajaba en barro, esa estatua estaba hecha en barro, y después la moldeaba a yeso, que es lo que tú estás viendo ahora, el yeso. Y si te fijas con atención vas a ver lugares en donde hay partes que están sujetadas, porque esto se tenía que cortar en pedazos tales que pudieran salir por la puerta principal para ir a la broncería. Ahí se juntaban de vuelta y se fundía en bronce, por un sistema que se llamaba cera perdida. Es decir, se hacía un calco, se cubría de cera y se le echaba el bronce por arriba, que iba derritiendo la cera y sustituyendo el lugar que ocupaba la cera antes, y quedaba la estatua terminada. También ves acá cosas sumamente interesantes, como por ejemplo un pequeño modelo del obelisco de los Constituyentes, que todos conocemos y que está en la calle Boulevard Artigas y donde nace 18 de julio. Está hecha con piedra uruguaya. La espina, la púa esa enorme, es de granito oriental. Y para traerla de donde la sacaron, hubo que reforzar los puentes, porque no eran capaces de resistir ese enorme peso del granito, ¿no, verdad? Y la rutina era esa para él y para nosotros, ¿no? O sea, llegábamos, en general llegamos acá, él prendía la estufa esa, que está ahí atrás del Artigas, ponía una caldera de las viejas de lata, en un coso que corría hacia arriba del fuego. Y bueno, y acá empezaba a trabajar él, empezaba su día de trabajo, que siempre tiene que ser, para todo escultor, el dibujo, el boceto. Venir acá era como venir a Disneylandia para nosotros. O sea, era el lugar más mágico del mundo. Y para nosotros, teníamos 7, 8 años, esto era calcular, ¿no? O sea, era impresionante, realmente. A nosotros nos tocó el famoso Artigas de Buenos Aires, que es una de las estatuas más grandes que hay en Buenos Aires, allá en la calle Libertador. Y bueno, todo eso nosotros veníamos, levantábamos los yesos, el que está allá el grande, la cabeza de Artigas, la mano, esto, el otro. Y todo eso formaba por parte de nuestra vida, y mi abuelo lo hacía todo muy fácil, además. Ese cuadro que para mí es de lo que me gusta más de mi abuelo, tenía creo que 15 o 16 años cuando lo pintó, es un viejo de acá de Punta Carreta. Y bueno, sin duda que hay cuadros de él cuando don Juan Zorrilla, mi bisabuelo, el padre, lo manda a Santa Fe, a Buenos Aires, a lo de los curos, algo así, no me acuerdo qué por ahí. Hay cuadros de esa época, que tenía, no sé, 9 años o 10 años. Este es una Artigas de pie. Curiosamente, mi abuelo nunca hizo una Artigas a caballo, porque él decía que Artigas era un hombre de la tierra. Si lo ves por ahí vas a ver que no encontrás una Artigas a caballo de mi abuelo. Era una idea de él, ¿no? Por supuesto que, bueno, la plasmaba en esto. Aquel es un Artigas anciano, es un trabajo interesantísimo de mi abuelo, que es un trabajo antropológico, no sé si se llama así, pero hizo del dibujo aquel único que había de Artigas del francés en Paraguay, hizo todo un trabajo hasta llevarlo Artigas a la adolescencia prácticamente. Son 14 o 16 o 17 dibujos, que realmente es un trabajo muy interesante.
dentro del taller esto tiene que ser parte de los orientales. Creo que el taller no es ni de la familia ni de nadie. El taller es del Uruguay. Creo que él creó un poco con esa finalidad que algún día todos los uruguayos puedan disfrutar de su obra. Creo que eso es fundamental. Este es el comedor original de la casa. En realidad es el comedor ya como lo planteó José Luis en la reforma del 21. Es una de las salas que mantenemos casi que tal cual a su momento de uso. Y como el fresco que vemos a mis espaldas, en realidad bueno, era un espacio que se utilizaba para compartir, para reuniones, obviamente que para cenas, almuerzos, comidas, evidentemente, pero era un espacio de encuentro. Acá lo que vemos es, por un lado, la presencia nuevamente de lo religioso con el fresco de José Luis, que es una representación de la cena de Maús, donde se bendice y se comparte el pan, que bueno, eso acompaña al acto de, bueno, ¿no? Sentarnos a la mesa y el compartir. Y luego lo que sí tenemos presente nuevamente y reiterado es el escudo con el lema familiar y las siglas de Juan Zorrilla de San Martín que están selladas en las sillas del comedor. La bicicleta que vemos ahora en el comedor no es su lugar que tiene habitualmente, está ahora por cuestiones de reformas que estamos teniendo en el museo, pero es la bicicleta que utilizaba Zorrilla en París cuando estaba como ministro plenipotenciario y la utilizaba para, bueno, moverse de un lugar a otro, ir a trabajar, ir a pasear, la bici que utilizaba allá en París. Bueno, este espacio en realidad es uno de los espacios que sufrió más modificaciones durante el periodo de apertura del museo desde que está abierto al público, porque en realidad, como bien hablábamos en algunos momentos, esta casa fue teniendo diferentes construcciones, modificaciones arquitectónicas para adaptarse al museo, ¿no? Y a diferentes recorridos que se iban planteando en diferentes épocas. Y en realidad acá antes había varias habitaciones y ahora es como un espacio donde se muestran las pinturas, las obras más grandes o de más porte que tenemos en la colección. Acá lo que podemos apreciar en realidad son retratos de Juan y pasajes puntuales de una de sus obras más emblemáticas, que es el Tabaré. Tenemos dos pasajes del Tabaré, que es el encuentro de Tabaré con Blanca y la muerte de Tabaré, y dos retratos que le realizaron a Zorrilla de San Martín, uno que se lo realizó su propio hijo José Luis y otro realizado por Garnelo y Alda, que también fue otro de los artistas que hizo una de las representaciones del Tabaré. Bueno, aquí nos encontramos en una recreación de lo que podría llegar a ser uno de los dormitorios de la casa de veraneo de Juan Zorrilla de San Martín. La particularidad de esta sala es que sí formó parte de la primera construcción de la casa. Como hablamos, la casa tuvo un par de etapas primarias de construcción. Esta formó parte de la primera, de la que se inició en 1904. Y en realidad lo que estamos mostrando acá sería como el dormitorio de Juan Zorrilla de San Martín con muebles que pertenecieron a él, pero no a esta casa, sino a su casa de Ciudad Vieja.
También otras cosas que podemos apreciar en esta sala es el traje de gala que utilizó como ministro plenipotenciario cuando fue diplomático y tenía eventos importantes. Bueno, ese era el traje de gala de ese momento. Una de las curiosidades en realidad que podemos hallar o ver o darnos cuenta en realidad en esta sala es el tamaño, la estatura de Zorrilla, que podemos pensar que, bueno, o por verlo en fotografías o por su carácter, ¿no?, de declamador y de orador, pensar que podía haber sido una figura de talla importante, grande, pero no, Zorrilla era muy chiquito, y bueno, eso lo podemos ver en el tamaño de su cama de soltero y en el traje, que ya te da la altura o la talla que tuvo Juan. Aquí nos encontramos en el escritorio, o en realidad es la función que le atribuimos de escritorio a esta sala, que es la contigua al dormitorio en el que estuvimos recién, y también de la misma forma que recreamos el dormitorio, acá recreamos lo que podría haber sido un espacio de escritorio y de trabajo de Zorrilla de San Martín. En el escritorio, en realidad lo que vemos son también objetos de uso personal y profesional de época y que él realmente utilizaba, como las plumas, bueno, los secantes, el tintero, un mate. Suponemos que por algunos documentos y referencias que tenemos que tomaba mate y porque pertenecía como objeto a él mismo. Y bueno, una placa donde se menciona que era abogado, porque bueno, como mencionamos, Zorrilla tuvo varias profesiones y facetas, y bueno, y algunos elementos como más decorativos y artísticos, como algunas piezas escultóricas o bocetos de esculturas de su hijo José Luis. Aquí, al igual que en el dormitorio, tenemos otra curiosidad y también que viene acompañada con una anécdota, que es el pajarito Martín. El pajarito Martín, suponemos que es realmente el pajarito Martín, que fue un gran compañero de Juan y que, bueno, él estaba suelto, él no estaba enjaulado todo el tiempo, sino que andaba libre y cada tanto volvía a su jaula o se paraba en el hombro de Zorrilla. Y lo que cuentan las historias es que a la semana de que murió Zorrilla, el pajarito también se fue a acompañarlo en el más allá, suponemos. Y bueno, y acá tenemos a Martín embalsamado. Nos encontramos en la capilla o en la sala oratoria o de oratorio, esta sala sí se construyó en la segunda etapa, formó parte de la ampliación de la segunda etapa de construcción de la casa realizada por José Luis, y es una capilla que está consagrada a la Virgen del Carmen. Y bueno, en realidad lo que refleja es el carácter religioso y la importancia que tenía la fe y lo religioso, y en particular la fe católica en la familia. Esta capilla en realidad se utilizó para casamientos, incluso hijas de Zorrilla se casaron acá. Un hijo de Zorrilla era cura, también lo utilizó. O sea, la capilla realmente se usó con sus fines, ¿no?, con su propósito. Estas columnas pertenecen a la sala de la capilla y son columnas de las misiones jesuitas que le fueron regaladas a Juan como parte de agradecimiento y luego de haber realizado su misión diplomática en el Paraguay. Hace un par de años se fueron a China. Una muestra que hizo el MAPI, el Museo de Arte Precolombino Indígena, que realizó en China sobre los guaraníes y los objetos de las misiones jesuíticas. Bueno, nos invitaron a participar al museo con estas piezas y bueno, ya fueron las columnas a China.
Hablar del Museo Zorrilla es hablar de pasado, de presente, de futuro, de conectar el pasado con el presente, de conocer a una figura que tenemos o como que la tenemos presente con ciertas características, pero que queremos mostrar otras, donde se muestran otras facetas de él, no solo las de escritor, pero además es un espacio de diálogo, es un espacio donde se muestra y se conserva su vida, su obra, sus costumbres, pero también se dialoga con artistas, se realizan diferentes tipos de actividades y se trata de conservar un edificio que además de tener sus propias características y su propia impronta, tiene su relevancia dentro de un barrio, dentro de un espacio que, bueno, que fue modificándose en el tiempo, con otras construcciones, con edificios que lo rodean, pero que queda como este pulmón con estos árboles, con esta construcción, con el taller de su hijo José Luis al lado, con la casa Montero Bustamante también lindera, y se genera ahí como un complejo patrimonial que, bueno, que tiene gran valor y que es de un interés muy importante para toda la comunidad, para todos.